He caminado durante años por pasillos donde el eco de las palabras pesa más que el oro y donde los libros que nadie menciona contienen lo que todos buscan sin saberlo. Y debo decirte algo antes de comenzar. Lo que voy a revelarte no te hará mejor persona ni te convertirá en alguien admirado por las multitudes, porque estas leyes no fueron escritas para el aplauso, sino para el dominio. Y el dominio nunca ha sido una cuestión de simpatía, sino de estructura. Y tú que has llegado hasta aquí, no buscas consuelo, sino comprensión. Y eso ya te distingue de la mayoría que prefiere la comodidad de la ignorancia al peso de la verdad. Durante siglos se ha hablado de la sabiduría de Salomón como si fuera un don divino, una bendición celestial que descendió sobre un rey humilde que pidió entendimiento en lugar de riquezas, pero esa narrativa popular oculta algo más profundo y más incómodo, que Salomón no pidió sabiduría para servir sino para reinar, y que comprendió desde el principio que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en el carisma efímero, sino en la capacidad de ver lo que otros no ven, de entenderlos, patrones que gobiernan el comportamiento humano y de alinear cada acción con un orden que opera independientemente de nuestras preferencias o valores morales. Yo he estudiado estos textos durante más tiempo del que quisiera admitir, y he observado cómo ciertas estructuras se repiten una y otra vez en aquellos que dominan y en aquellos que son dominados. Y lo que he descubierto no es reconfortante, porque estas leyes no premian la bondad ni castigan la maldad, sino que operan con la neutralidad fría de la gravedad. Están ahí y actúan sobre ti quieras o no, las aceptes o no las comprendas o no. Debo advertirte también que este conocimiento tiene un precio, y ese precio es la pérdida de ciertas ilusiones que quizás aún sostienes sobre cómo funciona el mundo, sobre por qué algunos prosperan mientras otros languidecen, sobre por qué el esfuerzo no siempre se traduce en resultados, y sobre por qué la justicia parece esquiva para tantos, mientras favorece a unos pocos. Y cuando termines de escuchar lo que tengo que decirte, ya no podrás mirar la realidad con los mismos ojos, y esa transformación no es reversible. Ahora bien, antes de revelarte las leyes, debo prepararte, porque estas verdades no se entregan a quien no está listo para sostenerlas. Y si las escuchas sin la disposición interna adecuada, se convertirán en meras palabras que olvidarás en cuestión de días, pero si las recibes con la gravedad que merecen, se incrustarán en tu mente como semillas que germinarán lentamente, transformando tu percepción, tu comportamiento y finalmente tu destino. La historia de Salomón que todos conocen es la de un rey sabio que resolvió disputas con ingenio, que acumuló riquezas incomparables y que fue visitado por reinas y nobles de tierras lejanas. Pero lo que pocos se preguntan es cómo llegó a ese punto, cómo construyó un imperio que perduraría en la memoria colectiva durante milenios. Y la respuesta no está en la suerte ni en el favor divino entendido de manera simplista, sino en la comprensión profunda de leyes que ya existían antes de él y que seguirán existiendo después de nosotros. Verás, tú que me escuchas, el mundo está regido por patrones, y estos patrones no son invisibles, sino que están ocultos a plena vista, porque la mayoría prefiere no verlos, porque verlos implica asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad implica renunciar a la comodidad de culpar a las circunstancias, al destino o a otros por la posición en la que uno se encuentra. Y aquí está la primera tensión que quiero que sostengas mientras continúo. El dominio comienza siempre con el dominio sobre uno mismo, y sin embargo, la mayoría de las personas ni siquiera se gobiernan a sí mismas durante un solo día completo y viven a merced de impulsos, de emociones reactivas, de distracciones, que capturan su atención sin permiso. Y luego se preguntan, ¿por qué no logran construir nada duradero? ¿Por qué sus proyectos se desmoronan? ¿Por qué sus relaciones se fragmentan? ¿Por qué su dinero se evapora? Y la respuesta es simple pero brutal, porque no hay estructura interna, y donde no hay estructura interna no puede haber construcción externa. Salomón
comprendió esto antes que nada. Y por eso, su primer acto de poder no fue conquistar territorios ni acumular oro, sino ordenar su propio templo interior, y desde ese orden interno emanó todo lo demás. La capacidad de discernir la paciencia para construir alianzas estratégicas, la visión para anticipar movimientos de otros reinos y la disciplina para mantener el rumbo, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Ahora quiero que consideres algo que quizás nunca hayas considerado, que el poder verdadero es silencioso y que quienes más hablan de él son quienes menos lo poseen, porque el poder no necesita anunciarse, no necesita justificarse, no necesita convencer a nadie de su existencia, simplemente se ejerce y sus efectos son evidentes, sin necesidad de palabras. Y aquí radica una de las paradojas más profundas del dominio, que el silencio es una ventaja estratégica, porque quien habla revela, quien escucha aprende, quien pregunta se expone, quien responde controla, y en un mundo donde todos están ansiosos por expresar sus opiniones, por demostrar su conocimiento, por obtener validación externa, el que permanece en silencio, observando, calculando, procesando, tiene una ventaja tan grande que resulta casi injusta. Pero este silencio del que hablo no es pasividad ni timidez, sino una forma de poder, contenido una reserva deliberada de información, una decisión estratégica de no mostrar todas las cartas, de mantener opciones abiertas, de no comprometerse prematuramente con posiciones que podrían limitar el movimiento futuro. Y mientras la mayoría actúa impulsivamente, respondiendo a cada estímulo, reaccionando a cada provocación, expresando cada pensamiento que cruza su mente, quienes comprenden el valor del silencio acumulan información, anticipan movimientos y actúan solo cuando las condiciones son óptimas, y esa diferencia en el timing, esa capacidad de esperar el momento preciso, es lo que separa a quienes dominan de quienes son dominados. Ahora, permíteme profundizar en algo que la sociedad moderna ha olvidado completamente, que la paciencia no es una virtud moral, sino un arma estratégica, porque vivimos en una época de gratificación instantánea, donde todo se quiere ahora, a donde la velocidad se confunde con eficacia, donde la urgencia se ha normalizado, hasta el punto de que quien no corre parece estar quedándose atrás. Pero esto es una ilusión peligrosa, porque la verdadera construcción, la que perdura, la que genera riqueza real y no efímera, requiere tiempo y requiere la capacidad de mantener el rumbo, incluso cuando no hay resultados visibles. Salomón construyó su templo en 7 años, y durante esos 7 años hubo momentos de duda, momentos en los que la obra parecía interminable, en los que los recursos parecían insuficientes, en los que las críticas de otros líderes se hacían más fuertes. Pero él mantuvo la visión, porque comprendía que los proyectos verdaderamente significativos no se miden en días ni en semanas, sino en años y a veces en décadas. Y aquí está otra verdad incómoda, que la mayoría de las personas abandona justo antes de que la construcción dé frutos, porque no tienen la paciencia para sostener la tensión de lo incompleto, porque no pueden tolerar la incomodidad de invertir sin retorno inmediato, porque necesitan validación constante, y cuando esa validación no llega, interpretan la ausencia como fracaso y se retiran. Pero quienes comprenden que el tiempo es un aliado de quien entiende el orden, saben que cada día de construcción sostenida es un día de ventaja acumulada sobre todos aquellos que abandonaron. Y esa ventaja se compone de manera exponencial, hasta que llega un punto en el que la distancia se vuelve insuperable. Y esto nos lleva a una observación fundamental, que quienes gobiernan no improvisan, y que quienes improvisan terminan renados, porque la improvisación es la respuesta de quien no tiene estructura, de quien no ha pensado con anticipación, de quien reacciona en lugar de actuar. Y la diferencia entre reaccionar y actuar es la diferencia entre ser movido por las circunstancias y mover las circunstancias.
Salomón no improvisaba, sus decisiones no eran caprichosas ni emocionales, sino que eran el resultado de un proceso interno riguroso, de análisis, de contemplación, de consideración de múltiples variables, y esto le permitía moverse con una seguridad que otros interpretaban como don divino, pero que en realidad era el fruto de una disciplina mental sostenida durante años. Y aquí quiero que entiendas algo crucial, que la riqueza no es un accidente ni un golpe de suerte, sino el resultado inevitable de una estructura mental específica, de una disciplina diaria, de una visión sostenida y de la capacidad de alinear acciones con principios que operan, independientemente de tus deseos o creencias. Porque puedes desear riqueza con toda tu alma, puedes visualizarla, puedes afirmarla, puedes pedirla a cualquier fuerza superior en la que creas. Pero si tu estructura mental es de escasez, si tus hábitos diarios son de dispersión, si tu visión cambia cada semana según las circunstancias, entonces la riqueza no vendrá porque no hay dónde alojarla, porque no hay estructura que la sostenga. Y esto es lo que la mayoría no comprende, que la riqueza no se atrae con pensamientos positivos, sino que se construye con decisiones consistentes, repetidas, durante periodos prolongados de tiempo. Y esas decisiones no son glamorosas ni emocionantes. Sí, no que son las pequeñas elecciones diarias de invertir en lugar de gastar, de aprender en lugar de entretenerse, de construir en lugar de consumir, y cuando esas elecciones se repiten durante años, se crea una estructura de vida que, inevitablemente, genera abundancia. Pero hay algo más profundo aún que debo revelarte, y es que el verdadero poder no se proclama, sino que se ejerce, porque quien necesita anunciar su poder, quien necesita que otros lo reconozcan, quien necesita validación externa de su posición, ya ha perdido porque ha entregado su centro de autoridad a la percepción ajena, y quien depende de la percepción ajena está a merced de ella. Salomón no necesitaba que otros reconocieran su sabiduría, él la ejercía, y los resultados hablaban por sí mismos. Los problemas se resolvían, las disputas se dirimían, el reino prosperaba, y esa evidencia tangible era más poderosa que cualquier declaración o título o proclamación. Y esto nos lleva a una de las distinciones más importantes que debes comprender: la diferencia entre parecer poderoso y ser poderoso, porque vivimos en una era de apariencias, donde la imagen se ha vuelto más importante que la sustancia, donde la percepción se ha separado completamente de la realidad, y donde muchos dedican más energía a construir una fachada que a construir algo real. Pero las fachadas son frágiles, y cuando las circunstancias se vuelven adversas, cuando la presión aumenta, cuando las condiciones cambian, las fachadas se desmoronan, y entonces se revela quién tiene estructura interna y quién solo tenía máscara. Y aquí está una de las observaciones más duras que puedo compartirte, que la mayoría de las personas vive en una ilusión, en una narrativa autoimpuesta que las protege de ver su propia realidad. Y esa ilusión les impide cambiar, porque no se puede transformar lo que no se reconoce, y mientras persista la negación de la situación real, mientras continúe la justificación de los resultados insatisfactorios, mientras se mantenga la proyección de culpa hacia factores externos, no habrá cambio posible. Salomón no vivía en ilusiones. Él veía la realidad tal como era, no como le gustaría que fuera, y esa capacidad de ver sin filtros, sin distorsiones emocionales, sin autoengaño, le permitía tomar decisiones basadas en hechos y no en fantasías, y las decisiones basadas en hechos, aunque incómodas, generan resultados, mientras que las decisiones basadas en fantasías generan más fantasías. Y ahora debo llevarte a un lugar aún más profundo, porque lo que voy a decirte ahora es el núcleo de todo lo demás. Que existe un orden en el universo, un orden que precede a cualquier sistema religioso o filosófico o político, y ese orden opera independientemente de si lo aceptamos o no, de si nos gusta o no, de si lo consideramos justo o no. Este orden no es moral en el sentido convencional, porque no premia la bondad ni castiga la maldad según nuestras definiciones culturales, sino que premia la alineación con sus principios y castiga la desalineación. Y esos principios son
estructurales, no emocionales, y cuando aprendes a alinearte con ellos, los resultados son inevitables. Y Salomón comprendió este orden no a través de revelaciones místicas, sino a través de la observación sostenida de patrones de la contemplación profunda, de cómo funciona la realidad de la identificación de causas y efectos que se repiten una y otra vez, independientemente del contexto cultural o temporal. Y una de las manifestaciones más claras de este orden es que la causa siempre precede al efecto, y que si quieres cambiar el efecto, debes cambiar la causa. Pero la mayoría de las personas intenta cambiar los efectos directamente, intenta manipular los resultados sin modificar las causas que los generan. Y eso es como intentar cambiar tu reflejo en el espejo sin cambiar tu postura frente a él. Y aquí está la clave, que tus resultados actuales son el reflejo preciso de tus causas actuales, de tus pensamientos habituales, de tus decisiones diarias, de tus prioridades reales, no las declaradas sino las que se manifiestan en cómo usas tu tiempo, tu energía y tu atención. Y si tus resultados no te satisfacen, entonces las causas deben cambiar. Pero cambiar causas requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Requiere autoevaluación honesta, requiere humildad para reconocer errores, requiere valentía para desmantelar estructuras de vida que no funcionan, y requiere disciplina para construir nuevas estructuras, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental que cada persona debe hacerse. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del dominio o prefiero la comodidad de la mediocridad? Porque ambas opciones son válidas, ambas son elecciones legítimas, pero no puedes tener las dos. No puedes querer los resultados del dominio manteniendo los hábitos de la mediocridad. Y el precio del dominio no es un pago único, sino una inversión continua, una renuncia diaria a la distracción, a la gratificación inmediata, a la validación externa, a la comodidad de seguir a la masa. Y muy pocos están dispuestos a pagar ese precio, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque prefieren la fantasía de que existe un atajo, de que hay una fórmula mágica, de que alguien les dará la respuesta que los liberará de la necesidad de hacer el trabajo. Pero no hay atajos, y quien te venda uno te está vendiendo ilusión, porque las leyes que gobiernan la riqueza y el dominio son antiguas, son inmutables y son impermeables. A la negociación no puedes regatear con ellas, no puedes convencerlas de que hagan una excepción contigo, no puedes manipularlas con estrategias superficiales. Y Salomón no buscó atajos. Él comprendió que el camino hacia el dominio requiere tiempo, disciplina, visión y sobre todo requiere la capacidad de mantenerse en el camino cuando todo lo demás grita que te desvíes. Ahora bien, después de todo lo que te he compartido, después de haberte preparado para sostener el peso de estas verdades, ha llegado el momento de revelarte las 10 leyes que Salomón comprendió y que aplicó para construir un reino que trascendió su tiempo. Y estas leyes no son consejos ni sugerencias, sino observaciones estructurales, principios que operan independientemente de tu aceptación, y que ignorarlas no las invalida, sino que simplemente te coloca en desventaja frente a quienes las comprenden. La primera ley es esta: el dominio sobre ti mismo precede al dominio sobre cualquier cosa externa, y esto significa que antes de intentar controlar circunstancias, personas o resultados, debes tener control absoluto sobre tus impulsos, sobre tus emociones, sobre tu atención y sobre tu energía. Porque quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por sus circunstancias, por las opiniones ajenas, por las distracciones del entorno, y quien es gobernado no puede gobernar. La segunda ley dice: el silencio acumula poder mientras que las palabras lo dispersan. Y esto significa que cada vez que hablas innecesariamente, cada vez que revelas tus planes prematuramente, cada vez que buscas validación externa a través de la expresión verbal, estás diluyendo tu poder, porque las palabras comprometen, las palabras crean expectativas, las palabras revelan debilidades, y quien domina mantiene sus cartas cerca de su pecho y actúa sin anunciar.
La tercera ley establece: la paciencia no es espera pasiva, sino construcción invisible. Y esto significa que mientras otros buscan resultados inmediatos, tú estás sembrando semillas que tardarán años en dar fruto. Pero cuando den fruto, la cosecha será tan abundante que aquellos que se burlaron de tu paciencia quedarán asombrados, y entonces comprenderán tarde que la velocidad sin dirección es desperdicio, mientras que la lentitud con propósito es inevitabilidad. La cuarta ley afirma: el tiempo favorece a quien comprende el orden, no a quien actúa impulsivamente. Y esto significa que no se trata de moverse rápido, sino de moverse en el momento correcto, y el momento correcto solo es visible para quien tiene estructura interna, quien tiene claridad de visión, quien no está nublado por la urgencia emocional ni por la necesidad de aprobación externa. La quinta ley revela: la riqueza es el efecto inevitable de una causa sostenida. Y esa causa es la alineación mental, disciplina diaria y visión que no se desvía. Y esto significa que si estableces la causa correcta y la mantienes durante tiempo suficiente, la riqueza no puede no venir, porque está en la naturaleza del orden. Que las causas correctas produzcan sus efectos, y ninguna fuerza puede impedirlo, excepto tu propia inconsistencia. La sexta ley declara: quien busca reconocimiento, entrega su poder a quien lo otorga. Y esto significa que en el momento en que haces de la aprobación externa tu medida de éxito, has perdido tu centro, has entregado tu autoridad, y ahora eres esclavo de la percepción ajena. Y quien es esclavo de la percepción no puede construir nada duradero, porque estará constantemente ajustando su rumbo según las opiniones cambiantes de otros. La séptima ley enseña: la improvisación es la marca de quien no tiene estructura. Y quien no tiene estructura será estructurado por fuerzas externas. Y esto significa que si no tienes un sistema interno, si no has pensado con anticipación, si no has establecido principios que guíen tus decisiones, entonces serás movido por las circunstancias, por las emociones del momento, por las presiones del entorno, y tu vida no será tuya, sino que será una reacción constante a fuerzas que no controlas. La octava ley sostiene: el verdadero poder no se proclama porque no necesita validación externa, simplemente se ejerce y sus efectos son evidentes, y esto significa que mientras otros están ocupados construyendo apariencias, títulos credenciales, imagen pública, tú estás construyendo capacidad real. Y cuando llegue el momento de actuar, tu capacidad hablará por ti, sin necesidad de anuncios ni justificaciones. La novena ley determina: ver la realidad sin filtros es prerequisito para transformarla, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y esto significa que debes tener el valor de mirarte sin autoengaño, de ver tus resultados como son, no como te gustaría que fueran, de reconocer tus errores sin justificación, de aceptar tu responsabilidad sin proyección, y solo desde esa honestidad brutal es posible el cambio real. Y la décima ley, la más profunda de todas, establece: existe un orden que precede a tus preferencias, y alinearse con él no es opcional si deseas dominio. Y esto significa que no importa cuánto desees algo, no importa cuánto creas en algo, no importa cuánto lo visualices o lo afirmes, si no estás alineado con el orden estructural que gobierna la realidad, no obtendrás el resultado, y el universo no se ajustará a tus creencias. Son tus creencias las que deben ajustarse al orden si quieres operar dentro de él. Estas son las 10 leyes que Salomón comprendió y aplicó, y que le permitieron construir un legado que ha trascendido milenios, y ahora tú las conoces también. Pero conocerlas no es suficiente, porque el conocimiento sin aplicación es solo información inerte, y la información inerte no transforma nada. Y aquí llegamos al punto crucial. Después de escuchar estas leyes, después de comprender su peso, después de reconocer su validez estructural, solo tienes dos opciones: o la integras en tu vida a través de decisiones diarias sostenidas durante años, o las olvidas y continúas como antes.
y ambas opciones tendrán consecuencias inevitables. Si las integras, si realmente haces el trabajo de alinear tu estructura mental, tus hábitos diarios, tu visión a largo plazo con estos principios, entonces comenzará un proceso de transformación que no será rápido, ni cómodo, ni lineal, pero que será irreversible y que te llevará a un lugar de dominio que ahora mismo no puedes ni imaginar. Pero si las escuchas y no actúas, si permites que se conviertan en mero entretenimiento intelectual, en algo interesante que escuchaste una vez, pero que no cambió nada en tu vida, entonces habrás reforzado tu propia debilidad, porque ahora sabrás lo que debes hacer y habrás elegido no hacerlo, y esa elección te perseguirá en cada resultado insatisfactorio, en cada objetivo no alcanzado, en cada momento en que te preguntes por qué otros prosperan mientras tú permaneces estancado. Y quiero que entiendas algo fundamental. Estas leyes no discriminan, no juzgan, no tienen preferencias. Operan con la neutralidad absoluta de las leyes físicas y aplican para todos, independientemente de su origen, su educación, su contexto o su historia, porque el orden no conoce excepciones. Y quien se alinea con él, obtiene sus beneficios, y quien se desalinea, sufre sus consecuencias, y no hay apelación posible. Y esto es lo que hace que este conocimiento sea tan peligroso, porque te quita todas las excusas, te despoja de todas las justificaciones, te deja completamente desnudo frente a tu propia responsabilidad, y muy pocas personas están preparadas para esa desnudez porque es más cómodo creer que las circunstancias son injustas, que el sistema está en tu contra, que no tuviste las oportunidades correctas, porque mientras mantengas esas narrativas puedes evadir la responsabilidad de hacer algo al respecto. Pero una vez que comprendes que el orden no hace excepciones, que las leyes operan para todos, por igual que la riqueza y el dominio, están disponibles para quien paga el precio. Entonces ya no hay dónde esconderse, ya no hay a quien culpar, y esa realización puede ser liberadora o aterradora, dependiendo de tu disposición interna. Y ahora, después de todo lo que te he revelado, quiero dejarte con una última reflexión, que este conocimiento no busca seguidores, porque no es una religión. No busca adeptos, porque no es un movimiento. No busca creyentes, porque no es una fe. Este conocimiento simplemente existe como han existido siempre estos principios, operando en silencio, gobernando desde las sombras, determinando quién se eleva y quién permanece abajo. Y tú que has escuchado hasta aquí, tú que has sostenido el peso de estas verdades, tú que ahora ves lo que antes no podías ver, ya no eres el mismo. Y ese cambio, aunque invisible por ahora, se manifestará en tu vida de maneras que aún no puedes predecir, porque has plantado una semilla de comprensión que crecerá en tu interior. Te guste o no, porque una vez que ciertos conocimientos entran en tu mente, no pueden salir solo, pueden profundizarse o ser negados, y la negación requiere energía constante, mientras que la aceptación eventualmente se convierte en transformación. Y con esto, concluyo no con una invitación ni con una promesa, sino con una simple observación, que las leyes que te he compartido seguirán operando mañana, y pasado mañana, y el próximo año, y dentro de una década, con o sin tu participación, con o sin tu reconocimiento, con o sin tu acuerdo. Y la única pregunta que importa es si estarás del lado de quienes las comprenden y las aplican, o del lado de quienes las ignoran y sufren sus consecuencias. Y esa elección, como todas las elecciones reales, no se hace con palabras, sino con acciones sostenidas en el tiempo. Que el silencio que sigue a estas palabras sea más elocuente que todo lo que he dicho. Y sin embargo debo continuar, porque lo que te he revelado hasta ahora es apenas la superficie de un océano cuya profundidad aún no has contemplado. Y si realmente deseas comprender el alcance de estas leyes, si verdaderamente quieres internalizar su peso, entonces debes sumergirte más profundo en las implicaciones que cada una de ellas tiene sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu destino. Porque verás, hay una diferencia abismal entre conocer algo intelectualmente y comprenderlo visceralmente,
entre escuchar una verdad y sentir cómo esa verdad reordena completamente tu percepción de la realidad. Y lo que voy a hacer ahora es llevarte a ese segundo nivel, no el del conocimiento superficial, sino el de la comprensión que penetra hasta los huesos, hasta que no puedas ignorarla, incluso si quisieras. Regresemos entonces a la primera ley, la del dominio sobre uno mismo, porque aquí hay capas que no he expuesto completamente y que debes entender si quieres que esta L.A. se convierta en algo más que una frase inspiradora olvidada en días. Cuando hablo de dominio sobre ti mismo, no me refiero a la represión brutal de tus impulsos ni a la negación de tu naturaleza humana, porque eso sería simplemente otra forma de esclavitud, sino que me refiero a algo mucho más sofisticado, al desarrollo de una estructura interna tan sólida que tus impulsos ya no te gobiernen, pero tampoco necesites suprimirlos constantemente, porque habrás reorganizado tu sistema interno de tal manera que lo que antes requería fuerza de voluntad ahora ocurre naturalmente, y esto es lo que la mayoría no comprende sobre la autodisciplina, que no se trata de vivir en una guerra constante contra ti mismo, sino de reconfigurar tu estructura mental hasta que tus impulsos naturales se alineen con tus objetivos a largo plazo. Y esa reconfiguración no ocurre a través de afirmaciones positivas ni de visualizaciones, sino a través de decisiones repetidas durante tanto tiempo que eventualmente se convierten en tu nueva naturaleza. Salomón no se levantaba cada mañana luchando contra el deseo de permanecer en la cama. No tomaba cada decisión importante batallando contra impulsos destructivos, porque había alcanzado un nivel de integración interna donde su estructura mental estaba tan bien establecida que el comportamiento correcto emergía sin esfuerzo consciente. Y ese es el verdadero dominio, cuando ya no necesitas dominarte porque te has convertido en alguien que naturalmente hace lo que debe hacerse. Pero llegar a ese punto requiere años de construcción consciente, años de tomar la decisión correcta. Incluso cuando cada fibra de tu ser quiere tomar la incorrecta, años de mantener el rumbo, cuando no hay recompensa visible, años de sostener la visión, cuando todos los demás te dicen que estás equivocado y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio, porque quieren el resultado sin el proceso, quieren la transformación sin la incomodidad, quieren el destino sin el viaje. Y aquí está la ironía cruel, que aquellos que más necesitan esta transformación son precisamente los que menos probabilidades tienen de completarla, porque sus estructuras mentales actuales los predisponen a buscar atajos, a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, a justificar su falta de progreso culpando a factores externos. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda sobre la segunda ley sobre el poder del silencio. Porque el silencio del que hablo no es simplemente no hablar, sino algo mucho más complejo. Es la capacidad de mantener tus planes, tus estrategias, tus movimientos en completa privacidad hasta el momento en que deben manifestarse. Y la razón por la que esto es tan poderoso es porque vivimos en un mundo donde la energía se dispersa constantemente, donde cada vez que compartes un plan con alguien estás diluyendo la potencia de ese plan porque las palabras tienen el poder de hacer que algo se sienta cumplido antes de que realmente lo esté, y ese falso sentimiento de logro disminuye tu motivación para realmente ejecutarlo. Además, cuando compartes tus planes prematuramente, te expones a las dudas de otros, a sus miedos proyectados, a sus limitaciones, que intentarán imponerte disfrazadas de consejos bien intencionados, y si tu estructura interna no es lo suficientemente sólida, esas dudas externas se infiltrarán en tu mente y comenzarán a erosionar tu certeza. Salomón guardaba silencio sobre sus estrategias más importantes, sobre sus movimientos políticos, sobre sus planes económicos, y solo cuando todo estaba ya en movimiento, cuando las piezas estaban colocadas, cuando el resultado era prácticamente inevitable. Entonces, y solo entonces, se hacía visible lo que había estado construyendo en silencio, y para ese momento ya era demasiado tarde para que otros intervinieran. Y esto te da una ventaja estratégica monumental, porque mientras otros están anunciando sus intenciones
telegrafando sus movimientos, buscando aprobación para sus planes. Tú estás construyendo en las sombras, acumulando poder sin que nadie lo note, preparando movimientos que nadie anticipa. Y cuando finalmente actúas, el elemento sorpresa multiplica tu efectividad exponencialmente. Pero hay algo más profundo aún sobre el silencio, y es que el verdadero silencio no es solo externo, sino también interno, porque la mayoría de las personas vive con un ruido mental constante, un diálogo interior que nunca cesa, que comenta, que juzga, que critica, que planea, que recuerda, que anticipa, y ese ruido interno consume una cantidad masiva de energía que podría estar siendo utilizada para construcción real. Y cuando aprendes a silenciar ese ruido interno, cuando desarrollas la capacidad de existir en quietud mental completa, entonces accedes a un nivel de claridad que la mayoría nunca experimentará. Y desde esa claridad las decisiones correctas se vuelven obvias, los patrones ocultos se vuelven visibles, las oportunidades que otros no ven se revelan ante ti. Y esto no es misticismo barato ni esoterismo vacío, sino una observación práctica. Que la mente silenciosa ve más que la mente ruidosa, de la misma manera que las aguas tranquilas reflejan con mayor claridad que las aguas turbulentas. Ahora profundicemos en la tercera ley, en la naturaleza real de la paciencia, porque aquí hay un malentendido fundamental que debes corregir. La paciencia no significa aceptación pasiva de las circunstancias, ni resignación ante la lentitud del progreso, sino que es una forma activa de construcción invisible. Cuando Salomón esperaba el momento correcto para actuar, no estaba siendo pasivo, sino que estaba permitiendo que las condiciones maduraran, estaba dejando que las piezas se acomodaran. Estaba observando cómo evolucionaban las situaciones y esa observación activa le daba información que aquellos que actuaban impulsivamente nunca obtenían. Y aquí está la clave, que cada situación tiene su tiempo óptimo de intervención, y actuar antes de ese tiempo es tan contraproducente como actuar después. Porque en ambos casos estás trabajando contra el flujo natural del orden, en lugar de alinearte con él. Y reconocer ese momento óptimo requiere algo que la mayoría no tiene. Requiere la capacidad de observar, sin la urgencia de actuar. Requiere la habilidad de sostener la tensión de lo incompleto, sin colapsar en la acción prematura. Requiere la confianza de saber que tu oportunidad llegará, y que cuando llegue, estarás listo. Pero la mayoría no puede sostener esa tensión, no puede tolerar la incomodidad de esperar, y por eso actúan demasiado pronto. Arruinan oportunidades que con paciencia habrían madurado en algo mucho más valioso, y luego se quejan de que las cosas nunca funcionan, sin reconocer que fueron ellos quienes cosecharon antes de que la fruta estuviera lista. Y esto se conecta directamente con la cuarta ley, con la comprensión de que el tiempo favorece a quien entiende el orden. Porque el tiempo no es lineal en su impacto, no funciona de manera uniforme para todos, sino que amplifica exponencialmente aquello en lo que se invierte. Si inviertes tiempo en construcción sólida, en aprendizaje profundo, en desarrollo de habilidades reales, en establecimiento de sistemas que funcionan, entonces cada día que pasa, aumenta exponencialmente el valor de lo que has construido, porque estás generando un efecto compuesto. Pero si inviertes tiempo en distracciones, en entretenimiento pasivo, en actividades que no generan ningún activo duradero, entonces cada día que pasa es un día perdido irreversiblemente, porque el tiempo, una vez gastado, no puede recuperarse. Y aquí está la verdad brutal que debes aceptar, que cada día que no inviertes en tu dominio, en tu construcción, en tu desarrollo, es un día que has regalado a la mediocridad, y esos días se acumulan hasta que un día despiertas y te das cuenta de que han pasado años y que no has construido nada, que no estás más cerca de tus objetivos de lo que estabas antes, y que el tiempo que creías que tenías ya se ha ido. Y entonces viene el pánico, viene la desesperación, viene la búsqueda frenética de soluciones rápidas, de fórmulas mágicas, de alguien que te diga que aún puedes recuperar el tiempo perdido, pero la verdad es que no puedes. El tiempo perdido está perdido para siempre. Lo único que puedes hacer es comenzar ahora a invertir el tiempo que te queda, de manera diferente.
Y Salomón comprendió esto profundamente, por eso no desperdiciaba días. Por eso cada día era una inversión deliberada en algo que le acercaba a sus objetivos a largo plazo. Por eso cuando llegó al final de su vida pudo mirar atrás y ver una construcción monumental que había sido el resultado de décadas de inversión diaria sostenida. Y esto nos lleva a la quinta ley, a la naturaleza real de la riqueza. Porque la riqueza no es dinero. El dinero es simplemente una manifestación de la riqueza. Pero la riqueza real es una estructura mental, una forma de ver el mundo, capacidad de crear valor, una habilidad de identificar oportunidades, una disciplina de ejecución sostenida. Y esa estructura mental no se adquiere leyendo libros, ni asistiendo a seminarios, ni escuchando podcasts. Se adquiere a través de la práctica repetida de tomar decisiones correctas, de enfrentar desafíos reales, de resolver problemas complejos, de mantener el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí está la paradoja, que no puedes aprender a ser rico sin practicar siendo rico, pero no puedes practicar siendo rico hasta que tengas riqueza. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? Y la respuesta es que comienzas donde estás, con lo que tienes, y aplicas los principios de la riqueza a cualquier escala en la que te encuentres. Si tienes 100 unidades monetarias, trata esas 100 unidades con el mismo cuidado, la misma estrategia, la misma visión a largo plazo, con la que tratarías 1.000.000. Porque lo que estás desarrollando no es la capacidad de manejar cantidades específicas, sino la estructura mental que puede manejar cualquier cantidad. Y la mayoría falla en esto porque creen que cuando tengan más dinero, entonces serán disciplinados, entonces serán estratégicos, entonces serán pacientes. Pero eso es una ilusión porque quien no puede manejar poco, no puede manejar mucho. Quien espera tener más para empezar a ser disciplinado, nunca tendrá más. Salomón no esperó a tener un reino próspero para aplicar los principios de prosperidad. Aplicó los principios de prosperidad y como resultado construyó un reino próspero. Y esa secuencia es fundamental. Primero la estructura mental, después los resultados, nunca al revés. Y esto nos lleva directamente a la sexta ley, a la trampa mortal de buscar reconocimiento externo. Porque en el momento en que haces del reconocimiento de otros tu motivación principal, has perdido tu centro, has entregado tu poder, y ahora estás a merced de las opiniones ajenas. Y el problema con las opiniones ajenas es que son infinitamente variables, inconsistentes, caprichosas, contradictorias. Y si construyes tu vida tratando de satisfacerlas, estarás constantemente ajustando tu rumbo, constantemente cambiando de tanda, dirección, constantemente persiguiendo la aprobación de personas que probablemente ni siquiera saben lo que quieren. Y mientras tanto aquellos que tienen su centro en sí mismos, que no necesitan validación externa, que construyen según sus propios estándares y principios, están avanzando de manera consistente en una dirección clara, y con el tiempo, esa consistencia genera resultados tan superiores que la comparación se vuelve absurda. Y aquí está el secreto, que el verdadero reconocimiento, el que realmente importa, el que perdura, viene solo como consecuencia de la excelencia real, no de la búsqueda de reconocimiento, sino de la construcción de algo genuinamente valioso. Y cuando construyes algo genuinamente valioso, el reconocimiento llega sin que lo busques. Pero si inviertes el orden, si buscas primero el reconocimiento, entonces nunca construirás nada genuinamente valioso, porque estarás demasiado ocupado tratando de parecer valioso como para serlo realmente. Y esto nos conecta con la séptima ley, con el peligro mortal de la improvisación, porque la improvisación es simplemente otra palabra para falta de preparación, falta de estructura, falta de pensamiento anticipado, y quien improvisa constantemente está declarando que no ha hecho el trabajo de preparación, que no ha pensado las cosas con suficiente profundidad, que está reaccionando en lugar de actuar. Y en un mundo donde todos improvisan, donde todos reaccionan, donde todos son movidos por las circunstancias, en lugar de mover las circunstancias, ¿quién tiene estructura? ¿Quién ha pensado las cosas? ¿Quién ha preparado sistemas y procesos tiene
una ventaja tan grande que parece injusta. Salomón no improvisaba sus juicios, no improvisaba sus decisiones políticas, no improvisaba sus estrategias económicas, porque había desarrollado sistemas de pensamiento, marcos conceptuales, principios guía que le permitían procesar situaciones complejas rápidamente y llegar a decisiones óptimas. Y esos sistemas no los desarrolló de la noche a la mañana, los construyó durante años de estudio, de contemplación, de prueba y error, de refinamiento constante, hasta que se convirtieron en parte de su estructura mental, tan integrados que parecían intuición. Pero no eran intuición. Eran el resultado de preparación masiva. Y esto es lo que la mayoría no ve, que aquellos que parecen tener talento natural, que parecen tomar decisiones brillantes sin esfuerzo, que parecen estar bendecidos con suerte, en realidad han hecho el trabajo de preparación invisible que otros no están dispuestos a hacer. Y ahora, permíteme llevarte aún más profundo en la octava ley, en la comprensión de que el poder real nunca se anuncia, porque no necesita anunciarse, porque es autoevidente a través de sus efectos. Y aquí hay una distinción crucial entre autoridad y poder. La autoridad necesita ser reconocida, necesita títulos, necesita posiciones, necesita que otros la validen, pero el poder simplemente es, y sus efectos hablan por sí mismos. Quien tiene autoridad pero no poder puede dar órdenes, pero nadie las sigue. Puede tener títulos, pero nadie respeta esos títulos. Puede tener posición, pero nadie le presta atención real. Pero quien tiene poder, aunque no tenga autoridad formal, cuando habla la gente escucha cuando actúa, las cosas cambian cuando se mueve, el mundo responde. Y Salomón tenía ambas, tenía la autoridad formal de ser rey, pero también tenía el poder real, que venía de su capacidad genuina de resolver problemas, de crear valor, de entender la naturaleza humana más profundamente que otros. Y ese poder real era lo que verdaderamente le daba influencia. Y la mayoría persigue la autoridad porque es visible, porque viene con reconocimiento, porque satisface el ego, pero quien comprende persigue el poder real y deja que la autoridad venga como consecuencia, si es que viene, porque el poder real no necesita la autoridad, pero la autoridad sin poder real es una fachada hueca que colapsa ante la primera presión seria. Y esto nos lleva a la novena ley, a la capacidad fundamental de ver la realidad sin filtros, porque este es quizás el desafío más grande que enfrentarás en tu camino hacia el dominio, porque ver la realidad tal como es requiere que renuncies a todas las narrativas reconfortantes que te has contado a ti mismo sobre por qué las cosas son como son. Requiere que admitas que si tus resultados no son satisfactorios, es porque tus acciones no han sido las correctas. Requiere que reconozcas que si no has logrado tus objetivos, es porque no has pagado el precio completo. Requiere que aceptes que si otros están más adelante que tú, es porque han hecho cosas que tú no has hecho. Y esa honestidad brutal es dolorosa, es incómoda, es humillante, pero también es absolutamente necesaria, porque solo desde ese lugar de reconocimiento honesto es posible el cambio real. Y Salomón se miraba a sí mismo sin piedad, sin autoengaño, sin justificaciones. Y esa capacidad de autoobservación honesta le permitía corregir el rumbo rápidamente cuando algo no funcionaba, en lugar de persistir en errores por orgullo o por miedo a admitir que estaba equivocado. Y finalmente llegamos a la décima ley, la más profunda de todas, que existe un orden estructural en el universo que precede a todas tus preferencias, creencias, opiniones y deseos, y que alinearse con ese orden no es opcional si deseas dominio. Y este orden no es arbitrario ni caprichoso, sino que es la expresión de principios fundamentales que gobiernan cómo funciona la realidad. Y esos principios no cambian, no evolucionan, no se adaptan a las modas culturales o a los cambios tecnológicos, porque son estructurales, son fundamentales, son la base sobre la que todo lo demás se construye. Y algunos de esos principios son que la causa precede al efecto, que la construcción requiere tiempo, que la calidad emerge de la repetición disciplinada,
que la claridad de visión determina la coherencia de acción, que la estructura interna determina los resultados externos, que el dominio sobre uno mismo precede al dominio sobre cualquier cosa externa. Y estos principios operan independientemente de si crees en ellos, de si los aceptas, de si te gustan. Y quien se alinea con ellos prospera, y quien lucha contra ellos sufre. Y no hay excepción a esta regla, porque no es una regla humana, sino un principio estructural de la realidad misma. Y Salomón comprendió esto mejor que nadie de su época. Comprendió que no podía negociar con estos principios, que no podía manipularlos, que no podía ignorarlos sin consecuencias. Y por eso su aproximación no fue de resistencia, sino de alineación completa. Y esa alineación completa es lo que generó los resultados extraordinarios que generó. Porque cuando te alineas completamente con el orden estructural de la realidad, cuando dejas de luchar contra los principios fundamentales, cuando aceptas las condiciones de la existencia tal como son, y construyes desde ese lugar de aceptación, entonces todo el peso del universo trabaja a tu favor en lugar de en tu contra. Y esto es lo que muy pocos comprenden, que la resistencia consume energía masiva, energía que podría estar siendo utilizada para construcción, pero que en lugar de eso se desperdicia en luchar contra lo que es, en desear que las cosas fueran diferentes, en quejarse de la injusticia del sistema. Pero quien comprende acepta las condiciones tal como son, y luego pregunta, dadas estas condiciones, ¿cuál es la estrategia óptima? Y desde esa pregunta emerge un camino claro, un conjunto de acciones específicas, una dirección inequívoca. Y ahora, después de todo esto, después de haber profundizado en cada una de estas leyes, después de haber explorado sus implicaciones, sus consecuencias, su peso real, debo dejarte con una última reflexión final, y es esta: que todo lo que te he compartido, todo este conocimiento, toda esta comprensión, no tiene ningún valor a menos que se traduzca en acción sostenida. Y la acción sostenida no ocurre a través de motivación efímera ni de entusiasmo momentáneo, sino a través de la construcción de sistemas que operan independientemente de cómo te sientas. Y construir esos sistemas requiere que tomes una decisión fundamental. Una decisión que no se toma una vez, sino que se reafirma cada día. Y esa decisión es: voy a pagar el precio completo del dominio. Sin quejarme, sin buscar atajos, sin esperar que sea más fácil de lo que es. Y ese precio es alto, es constante, es no negociable, pero también es el único camino hacia el tipo de vida que realmente quieres. El tipo de libertad que genuinamente deseas, el tipo de impacto que secretamente anhelas, y la mayoría nunca pagará ese precio, porque en el fondo prefieren la comodidad de la mediocridad a la incomodidad de la excelencia. Y esa es su elección, y es una elección válida. Pero si esa es tu elección, entonces no te quejes de los resultados que produce. Pero si has decidido que sí vas a pagar el precio, entonces ya no eres como los demás, ya no piensas como los demás, ya no actúas como los demás. Y con el tiempo esa diferencia se manifestará en resultados tan diferentes que parecerá que vives en un mundo completamente distinto. Y en cierto sentido lo harás porque tu percepción de la realidad habrá cambiado tan fundamentalmente que aunque estés en el mismo mundo físico que todos los demás, estarás operando según principios completamente diferentes, con una claridad completamente diferente, con una efectividad completamente diferente. Y ese es el verdadero secreto de Salomón, no que tuviera conocimiento especial, no que tuviera favor divino sobrenatural, sino que comprendió los principios estructurales de la realidad, se alineó completamente con ellos y pagó el precio de esa alineación sin vacilar, sin quejarse, sin buscar excepciones. Y el resultado fue un dominio tan completo, una riqueza tan abundante, una sabiduría tan profunda, que milenios después seguimos hablando de él, seguimos estudiando sus decisiones, seguimos intentando comprender su éxito. Y ahora tú tienes el mismo conocimiento,
Tienes las mismas leyes, tienes la misma oportunidad de alinearte con el orden estructural de la realidad. La única pregunta que permanece es si lo harás, si realmente aplicarás lo que has escuchado, si verdaderamente pagarás el precio. Y esa pregunta solo tú puedes responderla, y la responderás no con palabras, sino con tus acciones diarias durante los próximos meses, años, décadas. Que estas palabras no sean solo conocimiento que olvidarás, sino semillas que germinarán en silencio hasta transformarte completamente. Y aún hay más que debes comprender, porque estas leyes no existen en aislamiento, sino que se entrelazan, se potencian mutuamente, se refuerzan hasta crear una estructura de dominio que es mucho más poderosa que la suma de sus partes. Y si no entiendes cómo se conectan entre sí, estarás intentando aplicarlas de manera fragmentada, y la aplicación fragmentada genera resultados fragmentados. Observa cómo la primera ley, el dominio sobre ti mismo, es la base sobre la que todas las demás se construyen, porque si no tienes control sobre tus impulsos, sobre tus emociones, sobre tu atención, entonces no puedes sostener el silencio del que habla la segunda ley, porque el silencio requiere disciplina, requiere la capacidad de contener la urgencia, de hablar, de compartir, de buscar validación, y esa capacidad solo viene del dominio interno. Y ese dominio interno también es lo que te permite ejercer la tercera ley, la paciencia como construcción invisible, porque la paciencia no es simplemente esperar, sino mantener activamente el rumbo cuando cada parte de ti quiere abandonar, cuando la duda se intensifica, cuando la presión social te empuja a actuar prematuramente, y resistir esas presiones requiere un centro interno tan sólido que las fuerzas externas no puedan moverlo. Y cuando combinas dominio interno con silencio estratégico, con paciencia activa, entonces comienzas a operar en sincronía con el tiempo de una manera que la mayoría nunca experimentará, porque la mayoría está constantemente fuera de sincronía, actuando cuando debería esperar, esperando cuando debería actuar, hablando cuando debería callar, callando cuando debería hablar. Y esta sincronía con el tiempo, esta capacidad de reconocer el momento óptimo para cada acción, es lo que la cuarta ley describe. Y esa sincronía no es accidental ni es suerte, sino que es el resultado inevitable de haber desarrollado las tres primeras leyes hasta que se convierten en parte de tu naturaleza. Y cuando estás en sincronía con el tiempo, cuando tienes dominio interno, cuando operas desde el silencio estratégico, cuando ejerces paciencia activa, entonces la quinta ley se activa automáticamente, porque la riqueza no puede evitar fluir hacia una estructura tan bien ordenada, de la misma manera que el agua no puede evitar fluir hacia los puntos más bajos. Y aquí está algo que Salomón comprendió profundamente, que la riqueza no es algo que persigues, sino algo que atraes al convertirte en el tipo de persona, en el tipo de estructura que naturalmente la genera. Y esa transformación de perseguidor a imán es lo que separa a quienes luchan toda su vida por la riqueza sin alcanzarla de aquellos para quienes la riqueza parece llegar sin esfuerzo. Sí, así. Y cuando has desarrollado esa estructura, cuando la riqueza comienza a fluir hacia ti, entonces la sexta ley se vuelve crítica, porque es precisamente en ese momento cuando la tentación de buscar reconocimiento se intensifica, cuando quieres que otros vean tu éxito, cuando quieres validación externa de tu logro. Pero si cedes a esa tentación, si comienzas a buscar reconocimiento, entonces comenzarás a tomar decisiones basadas en cómo te verán otros en lugar de basadas en lo que realmente funciona. Y en ese momento habrás comenzado tu descenso, porque habrás entregado tu centro de autoridad, habrás comprometido tu integridad estructural. Y Salomón resistió esa tentación, constantemente estaba rodeado de oportunidades de impresionar, de deslumbrar, de demostrar su superioridad, pero se mantuvo centrado en lo que funcionaba en lugar de en lo que se veía bien. Y esa diferencia, aunque sutil, es absolutamente fundamental. Y cuando mantienes tu centro,
cuando no buscas reconocimiento externo, cuando construyes desde la integridad estructural. Entonces, la séptima ley se manifiesta naturalmente porque ya no improvisas, ya no reaccionas, ya no eres movido por las circunstancias, sino que operas desde sistemas, desde estructuras, desde marcos conceptuales que has refinado durante años. Y esos sistemas te dan velocidad, te dan precisión, te dan la capacidad de procesar complejidad rápidamente, de tomar decisiones óptimas, bajo presión, de mantener el rumbo, cuando todo a tu alrededor es caos. Y cuando operas desde sistemas, cuando no improvisas, cuando cada acción es parte de una estrategia más amplia, entonces la octava ley se hace evidente, porque tu poder se vuelve innegable, no porque lo proclames, sino porque sus efectos son visibles para cualquiera que observe. Y ese poder autoevidente genera respeto genuino, no el respeto superficial que viene de títulos o posiciones, sino el respeto profundo que viene de la capacidad demostrada de hacer que las cosas sucedan, de resolver problemas que otros no pueden resolver, de crear valor que otros no pueden crear. Y para mantener ese poder, para continuar operando en ese nivel, entonces la novena ley se vuelve indispensable, porque debes ver la realidad constantemente, sin filtros, sin autoengaño, sin las distorsiones que el éxito puede generar, porque el éxito puede ser tan peligroso como el fracaso si te hace perder contacto con la realidad. Y aquí hay una trampa que ha destruido a innumerables personas que alcanzaron el dominio. Comenzaron a creer sus propias narrativas, comenzaron a pensar que eran especiales, que las reglas no aplicaban para ellos, que podían relajar la disciplina que los llevó al éxito, y en ese momento comenzó su caída. Salomón nunca cayó en esa trampa. Nunca dejó de verse a sí mismo con honestidad brutal. Nunca permitió que el éxito distorsionara su percepción de la realidad, y por eso mantuvo su dominio hasta el final de sus días, mientras que otros que alcanzaron alturas similares colapsaron espectacularmente. Y todo esto, toda esta estructura, toda esta comprensión, toda esta disciplina, se sostiene sobre la décima ley, sobre el reconocimiento de que existe un orden fundamental que precede a todo lo demás, y que la alineación con ese orden no es negociable, porque puedes dominar las primeras 9 leyes, pero si no estás alineado con el orden fundamental, si estás luchando contra principios estructurales de la realidad, entonces, eventualmente colapsarás, porque ninguna cantidad de habilidad puede superar la desalineación fundamental con el orden. Y ahora quiero llevarte a un territorio aún más profundo, porque necesitas comprender no solo qué son estas leyes ni cómo se conectan, sino por qué funcionan, por qué son inevitables, por qué no pueden ser de otra manera. Y la respuesta está en la naturaleza misma de la realidad, en cómo está estructurada en los principios que la gobiernan. Y estos principios, aunque invisibles, son más reales y más poderosos que cualquier cosa que puedas ver, tocar o medir. Uno de estos principios fundamentales es que todo en el universo tiende hacia el equilibrio, hacia la compensación, hacia la justicia, no la justicia moral humana, sino una forma más profunda de justicia estructural, donde cada causa tiene su efecto, donde cada acción tiene su consecuencia, donde nada se escapa del balance final. Y esto significa que si estás operando desde principios correctos, desde acciones alineadas con el orden, desde una estructura interna sólida, entonces inevitablemente generarás resultados positivos, porque el universo mismo conspirará para equilibrar tu inversión de esfuerzo, disciplina y tiempo con resultados proporcionales. Pero también significa que si estás operando desde principios incorrectos, desde acciones desalineadas, desde una estructura interna caótica, entonces, igualmente inevitable, generarás resultados negativos. Porque ese mismo principio de compensación trabajará en tu contra. Y aquí está la parte que muy pocos comprenden, que este principio de compensación no opera en el corto plazo, no balancea cada día, ni cada semana, ni cada mes, sino que opera en escalas de tiempo mucho más largas, y por eso la mayoría no ve la conexión entre sus acciones y sus resultados.
Pueden estar haciendo cosas incorrectas durante años y aparentemente salirse con la suya. Pueden estar violando principios fundamentales y aparentemente no sufrir consecuencias. Y esto crea la ilusión de que las leyes no aplican, de que pueden escapar del balance, de que son la excepción. Pero no hay excepciones. El balance siempre llega eventualmente, y cuando llega es tan completo, tan inevitable, tan proporcional a la desalineación acumulada, que puede destruir en días lo que tomó años construir. Y Salomón comprendió este principio de compensación a largo plazo. Por eso nunca se permitió violaciones aparentemente menores. Nunca se dijo que una transgresión pequeña no importaba nunca. Creyó que podía salirse con la suya, porque sabía que cada acción se registra, que cada decisión cuenta, que el balance es inevitable. Y esta comprensión generó en él una integridad inquebrantable, no porque fuera moralmente superior, sino porque comprendía estructuralmente que la integridad era la única estrategia sostenible a largo plazo. Y ahora quiero hablarte de algo que rara vez se menciona, pero que es absolutamente crucial: el costo psicológico de la desalineación. Porque cuando sabes lo que debes hacer pero no lo haces, cuando comprendes los principios correctos, pero actúas en su contra cuando ves la verdad, pero eliges la ilusión, entonces creas una fractura interna, una disonancia psicológica que consume energía masiva. Y esa energía que se consume en mantener la disonancia es energía que no está disponible para construcción, para creatividad, para progreso. Y con el tiempo esa fractura interna se expande hasta que eventualmente la persona colapsa desde dentro. Y puedes ver esto en innumerables ejemplos de personas que alcanzaron éxito externo, pero que internamente estaban destrozadas, que tenían todo lo que supuestamente querían, pero que no podían disfrutarlo porque la disonancia interna era tan grande que envenenaba todo. Y la razón de esa disonancia es que construyeron su éxito violando principios que profundamente sabían que eran correctos. Tomaron atajos que sabían que no debían tomar, hicieron compromisos que sabían que los costarían, manipularon, traicionaron, mintieron, y aunque lograron resultados externos, esos resultados vinieron con un costo interno que eventualmente resultó ser insoportable. Salomón no pagó ese costo porque construyó su dominio sin violar principios fundamentales, sin tomar atajos destructivos, sin crear disonancia interna, y por eso, cuando alcanzó el éxito, pudo disfrutarlo, pudo sostenerlo, pudo mantenerlo hasta el final porque no había fractura interna que lo debilitara. Y esto nos lleva a una distinción fundamental entre dos tipos de poder: el poder sostenible y el poder parasitario. Y esta distinción determinará no solo cuánto éxito alcanzarás, sino cuánto tiempo podrás mantenerlo. El poder parasitario es el que se construye extrayendo valor de otros, manipulando, explotando, engañando, tomando más de lo que das. Y aunque puede generar resultados impresionantes en el corto plazo, es fundamentalmente insostenible, porque eventualmente agotas las fuentes de las que extraes, eventualmente las personas aprenden, eventualmente el sistema colapsa. El poder sostenible, en cambio, es el que se construye creando valor genuino, resolviendo problemas reales, generando beneficio mutuo, donde todos los involucrados ganan. Y este tipo de poder, aunque más lento en construirse, es exponencialmente más poderoso a largo plazo, porque se autorrefuerza, porque crea aliados en lugar de enemigos, porque genera lealtad genuina en lugar de cumplimiento forzado. Y Salomón operaba exclusivamente desde el poder sostenible. Cada decisión que tomaba, cada sistema que construía, cada relación que establecía, generaba valor mutuo, y por eso su reino prosperó de manera sostenida durante décadas, porque no estaba extrayendo, sino creando. Y aquí hay otra verdad profunda: que la creación de valor genuino requiere una abundancia interna, una certeza de que hay suficiente para todos, de que no necesitas tomar lo que es de otros porque puedes crear lo tuyo. Y esa abundancia interna solo viene de haber desarrollado las estructuras internas que hemos estado discutiendo.
Pero quien opera desde escasez interna, desde miedo, desde inseguridad, inevitablemente caerá en patrones parasitarios, porque creerá que la única manera de ganar es que otros pierdan, y esa creencia se convertirá en una profecía autocumplida. Y ahora permíteme llevarte a otro nivel de comprensión, porque necesitas saber no solo cómo aplicar estas leyes individualmente, sino cómo integrarlas en un sistema de vida completo, donde cada aspecto refuerza a los demás, donde no hay fragmentación, donde todo es coherente. Y esa coherencia es quizás el elemento más difícil de lograr, porque la mayoría de las personas vive vidas fragmentadas, donde sus valores declarados no coinciden con sus acciones, donde sus objetivos declarados no coinciden con cómo usan su tiempo, donde su imagen externa no coincide con su realidad interna. Y esa fragmentación no solo es ineficiente, sino que es profundamente debilitante, porque cada fragmento consume energía, porque la mente constantemente tiene que cambiar de contexto, de narrativa, de identidad. Y ese cambio constante agota los recursos internos. Pero cuando logras coherencia completa, cuando tus valores, tus creencias, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están perfectamente alineados, entonces toda tu energía fluye en una sola dirección, y esa concentración de energía genera resultados que parecen milagrosos a quienes operan desde la fragmentación. Salomón era coherente, completamente coherente. No decía una cosa y hacía otra. No proclamaba valores que no vivía. No construía una imagen que no correspondía con su realidad. Y esa coherencia le daba un poder de ejecución que otros no podían igualar. Y lograr esa coherencia requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Requiere eliminar todo lo que no está alineado con tu verdadero propósito. Requiere decir no a oportunidades que, aunque lucrativas, te desviarían del camino. Requiere soltar relaciones que, aunque cómodas, no te apoyan en tu crecimiento. Requiere abandonar hábitos que, aunque placenteros, te debilitan. Y cada eliminación, cada corte, cada separación, duele, porque estamos programados para acumular, para aferrarnos, para no soltar. Pero la maestría real no está en acumular, sino en eliminar, no en agregar, sino en sustraer, hasta que solo quede lo esencial, hasta que cada elemento de tu vida contribuya a tu objetivo central. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que cada persona debe responder. ¿Cuál es tu objetivo central? ¿Cuál es el propósito que justifica todo lo demás? ¿Cuál es la visión que guía cada decisión? Y si no puedes responder esa pregunta con claridad absoluta, entonces estás navegando sin brújula y eventualmente te perderás. Y aquí está algo crucial. Ese propósito central no puede ser impuesto desde fuera, no puede ser adoptado porque suena bien, no puede ser copiado de otros. Tiene que emerger desde tu interior. Tiene que resonar con algo tan profundo en ti que estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa por él. Y encontrar ese propósito requiere silencio, requiere introspección, requiere honestidad brutal sobre quién eres realmente, no quién pretendes ser, no quién otros quieren que seas, sino quién eres en tu esencia más profunda. Y Salomón encontró su propósito. Y ese propósito no era simplemente ser rico o poderoso, sino comprender los principios que gobiernan la realidad y aplicarlos para crear orden donde había caos, para resolver problemas donde había conflicto, para construir sistemas donde había fragmentación. Y ese propósito era tan claro, tan definido, tan integrado en su ser, que cada decisión fluía naturalmente de él. No tenía que preguntarse qué hacer en cada situación, porque su propósito le daba el marco desde el cual la respuesta correcta era obvia. Y ahora, en estos momentos finales, quiero que entiendas algo fundamental. Que todo lo que te he compartido, toda esta sabiduría, toda esta comprensión, todo este conocimiento, es completamente inútil, a menos que se traduzca en transformación real. Y la transformación real no ocurre a través del entendimiento intelectual, sino a través de la práctica sostenida. Y la práctica sostenida requiere que comiences donde estás, con lo que tienes, sin esperar a condiciones perfectas, sin esperar a tener más recursos, más tiempo, más conocimiento, porque las condiciones perfectas nunca llegan
Y quienes esperan, por ellas terminan esperando toda su vida. Comienza hoy. Comienza ahora. Comienza con el siguiente paso, por pequeño que sea, porque el poder de la práctica sostenida no está en la magnitud de cada paso individual, sino en la acumulación de pasos a lo largo del tiempo. Y cada día que practiques estas leyes, cada día que te domines a ti mismo, cada día que elijas el silencio estratégico, cada día que ejerces paciencia activa, cada día que te alineas con el orden fundamental, estarás construyendo una estructura que eventualmente se volverá tan sólida, tan poderosa, tan inquebrantable, que nada podrá derribarla. Y habrá días difíciles, habrá momentos de duda, habrá tentaciones de abandonar, de buscar atajos, de conformarte con menos. Y en esos momentos, recuerda que el dominio no es un destino, sino un camino, que cada día, en el camino, es una victoria, que la consistencia es más poderosa que la intensidad. Y recuerda también que no estás solo en este camino, que Salomón lo recorrió antes que tú, que innumerables otros lo han recorrido, que las leyes que te he compartido han guiado a los más grandes constructores, dominadores, creadores que la humanidad ha conocido. Y esas leyes están ahora en tu posesión, no como información teórica, sino como herramientas prácticas que puedes aplicar inmediatamente, que puedes usar para transformar cada aspecto de tu vida, que puedes integrar hasta que se conviertan en tu naturaleza. Y cuando llegue el final de tus días, cuando mires hacia atrás, en el camino que recorriste, no te preguntarás si fuiste perfecto, si nunca cometiste errores, si siempre tomaste la decisión correcta, sino te preguntarás si fuiste fiel al camino, si pagaste el precio que el dominio requiere, si construiste algo que valió la pena. Y si puedes responder sí a esas preguntas, entonces habrás vivido una vida extraordinaria, una vida de significado, una vida que importó, y ese es el legado real que Salomón dejó. No las riquezas que acumuló, no el poder que ejerció, sino la demostración de que es posible para un ser humano alinearse completamente con el orden fundamental de la realidad y construir algo que trasciende el tiempo. Y ahora te dejo con este silencio final, con este espacio, para que contemples lo que has escuchado, para que decidas qué harás con este conocimiento, para que elijas si caminarás el camino del dominio o si volverás a la comodidad de la inconsciencia, porque esa elección es tuya y solo tuya, y nadie puede hacerla por ti. Y las consecuencias de esa elección se desplegarán durante el resto de tu vida. Elige sabiamente, elige conscientemente, elige desde tu centro más profundo y luego comprométete completamente, sin reservas, sin medias tintas, sin planes de respaldo, porque el dominio no se alcanza con esfuerzo parcial, sino solo con dedicación total, y que estas palabras no sean el final, sino el principio de tu verdadera transformación. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo. Reclámalo. Hoy comienza todo.